sino que más bien es un plano, y bajo esa condición comienzan a cambiar muchas las perspectivas que teníamos de la misma. La necesidad de encontrar respuesta de lo que somos en esencia, no solamente la humanidad, sino el planeta Tierra. Me llamó mucho la atención el simbolismo que tiene el billete del dólar. La pirámide con el ojo que todo lo ve, con esa frase en latín que refiere a un nuevo orden de los tiempos, esa frase que dice Novus Ordo Seclorum, y ahí comenzó mi investigación de alguna manera independiente. Todos estos temas que no están en la currícula educativa tradicional, porque bueno, la educación busca más bien una funcionalidad dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Y no de alguna manera instruir cosas que no son funcionales a esa sociedad. Así comienza un poquito el viaje, y desde hace 4 años y medio me toco con este tema de la Tierra plana. Este es un tema, el de la Tierra plana, uno entiende que suena muy chocante. ¿Por qué? Porque va a los cimientos de nuestra educación más primaria, ¿no es cierto? Se nos enseña desde la cuna prácticamente que nosotros somos una esfera, que giramos alrededor del Sol. Entonces cuando alguien te viene con esta cuestión de la Tierra plana, hay un cambio de paradigma muy fuerte que a mucha gente le enoja o la deprime, ¿no es cierto? Como cualquier choque cuando te hacen choques de realidades. Básicamente, yo por lo menos, cuando uno este tema lo aborda desde la historia, porque uno lo puede abordar desde la ciencia, desde los cálculos, desde la arquitectura, desde la física, hay un montón de aristas. La parte histórica es necesaria, y te vas dando cuenta que en realidad nunca se selló el debate entre si era una esfera o era plana, y sobre todo si la Tierra es geocéntrica o es heliocéntrica, en el sentido, o sea, el modelo cosmológico es: nosotros le damos la vuelta al Sol o el Sol se mueve arriba nuestro, junto con la Luna, lógicamente, y el firmamento de las estrellas. Comienza este boom porque el ciudadano de a pie comienza a tener instrumental que pueda utilizar para corroborar los cálculos matemáticos que supuestamente son de una esfera. Desde principios del siglo XX estaba oficializada lo que se conoce la Sociedad de la Tierra Plana, que es una sociedad en Inglaterra a la cual este nuevo movimiento no pertenece, es más, repudia de alguna forma esta sociedad inglesa que fue refundada después de la Segunda Guerra Mundial por gente de la iglesia, lo cual nosotros no concordamos, pero digamos que eso es un indicativo dentro de la propia historia que nunca se selló este tema. O sea, siempre hubo gente cuestionando la cosmología, porque como vos decías al principio, no hay ningún ser humano que nos haya preguntado qué estamos haciendo acá, por qué estamos acá y cómo llegamos. Tal vez el modelo heliocéntrico lo que vino a hacer es acallar esa pregunta interna que todos siempre nos hacemos. Es como que ellos nos dan la respuesta ya directamente a esa pregunta que vos te vas a hacer en algún momento de tu vida. Y bueno, sí, causa bastante problemas a la comunidad científica, ¿no es cierto? Que está basada en un modelo que no se ha podido corroborar nunca todavía. Claro. Es un debate serio. Cuando vos vas al cuestionamiento, cuáles son los puntos principales dentro de lo que nos... Lógicamente lo primero que surge es la mecánica de fluidos, o sea, esta cuestión de el agua, ¿no? El planeta supuestamente 70% agua, y uno sabe por experiencia, por observación, que el agua siempre busca su nivel y que siempre se mantiene a nivel, y no hay manera experimental, estoy hablando de curvar el agua, para que todo el mundo entienda. O sea, ¿cómo hacemos para que el agua se quede adherida a la parte externa de su contenedor? Hablando de toneladas y toneladas de agua como tiene, por ejemplo, un océano. Mucha gente puede pensar en una gota, porque ese es el primer pensamiento que uno tiene, pero la gota tiene una condición de lo que se llama fuerzas de cohesión, se involucra lo que es la superficie de tensión, la gota no está en contacto con nada, por eso se colapsa a sí misma y se forma esa cuestión esférica. Obviamente una gota en contacto con una superficie toma la forma de un domo, y si el peso del agua es superior a lo que puede resistir, automáticamente se torna plana. Entonces ese es como, por lo menos es la primer indicio de que acá hay algo raro con respecto al modelo heliocéntrico. Después, lógicamente, hay muchísimos más experimentos que, como te dije al principio, a la fecha de hoy nosotros como ciudadanos de a pie comenzamos a tener acceso a ese instrumental. Por ejemplo, la observación a larga distancia. Comienzan a aparecer objetos, edificios, islas, montañas, lo que ustedes quieran, que no deberían aparecer según la trigonometría esférica.
Claro, hace pocos años atrás, un par de décadas atrás, la tecnología óptica no era lo suficientemente potente como para visualizar esos objetos que estaban a 120 kilómetros, 300 kilómetros, etcétera. También se añaden filtros infrarrojos para filtrar la luz atmosférica, entonces se ve todavía más lejos. Después tenemos los globos de altitud, son globos que se tiran a 40 kilómetros de altura, donde el horizonte se ve de una manera bastante recta, bastante plana. A veces uno tiene la sensación de una geometría circular, no esférica, porque todos los lentes obviamente tienen un radio de visión. Ahí hay tres cosas puntuales que cualquiera puede realizar por sus propios medios, que es lo que la ciencia, el método científico siempre invoca, ¿no es cierto? Observar, calcular y repetir, y que cualquiera pueda repetir esos cálculos y le tiene que dar ese mismo resultado. Primera, pues con relación al tema del agua. Segundo punto, la visión a larga distancia, que con equipos se ha permitido ver a larga distancia edificios hasta islas. Uno hoy en día pone globos de altitud, son globos aerostáticos que se inflan con helio y van con un equipamiento óptico. En este caso pueden ser cámaras. Y obviamente la cámara no puede ser la típica cámara del estilo GoPro, que tiene un ojo de pez que deforma y se ve esférico, ¿no? Esas cámaras que se usan para el deporte, que ya desde el suelo, cuando uno ve, o cuando la persona está andando en bicicleta o está andando en una moto, vos ya ves que el horizonte está curvo. Bueno, cuando no se usa ese tipo de cámaras y se usa cámaras con lo que se llama lente rectilineal, es un lente específico que deforma muy poco esa línea del horizonte, se lanzan a 40 kilómetros de altura y las condiciones que se observan no condicen con la predicción del globo terráqueo de 12.000 kilómetros de diámetro. A nosotros, vos fíjate esto, vamos al colegio, nos enseñan un montón de cosas en geografía, en matemática, algunos que tengan física y demás, pero nunca te hacen calcular a qué altura tenés que elevarte para ver la curvatura de la Tierra. Mucha gente a veces cree que la ve desde un avión, otros te dicen que desde una montaña ya se podría ver, algunos te dicen que porque un barco desaparece en el horizonte, la parte de abajo es porque está yéndose por la curvatura de la Tierra, pero esas son todas frases premoldeadas. El punto es, ¿a quién le enseñaron a calcular a qué altura tenés que elevarte para definitivamente ver la curvatura de la Tierra? Es un tema que ni se aborda. Comprobar. Y bajo ese precepto, esa premisa, debemos estar muy atentos y atender, apuntar para poder salir a investigar. Cuando uno se mete dentro de todo esto, surge la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos con la NASA, con la ESA, con el Roscosmos, con la Agencia Espacial China, que son de alguna manera las cuatro, y también está la JAXA, que es la japonesa, que son las 5 agencias principales más marketinera dentro de este mundo. Primero, lo que hay que empezar a discernir cuando uno toca este tema son varias cosas. Esas instituciones son todas instituciones privadas a las que ninguna persona de a pie tiene acceso. Por ejemplo, cuando un astrónomo o un astrofísico cita y dice, no, porque nosotros tenemos satélites, en realidad ellos no tienen nada, nadie, ningún ciudadano de a pie tiene nada. ¿Por qué? Porque le pertenece a estas agencias. Nadie sabe cómo está creado el software que procesan los datos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún telescopio orbital ni satélite óptico que haya tomado una fotografía de la Tierra desde afuera. De hecho, las propias agencias siempre aclaran de que son una composición digital que una computadora interpreta como una imagen. Entonces, no hay una fotografía real, no hay un video en tiempo real de nuestro mundo visto desde afuera, ni por la NASA, ni por la ESA, ni por ninguna de ellas. De hecho, la NASA sigue teniendo un monopolio porque es como la única agencia que se jacta de haber sacado a un hombre fuera de la órbita baja y haberlo depositado en otro cuerpo celeste, algo que ninguna otra agencia hizo. Las otras agencias supuestamente mandan robótica que nunca vuelve, lógicamente, y que nunca está en tiempo real y que nadie tiene acceso a lo que es el firmware de ese tipo de agencias. Entonces, está bien pensar o hacerse la pregunta, pero eso también es un tema que entra dentro de un contexto sociocultural que es como preguntarse, bueno, en la política, ¿estamos todos de acuerdo que hay corrupción? Sí. Y bueno, hay
¿Cuántas políticas en el mundo hay? ¿Cuántos países tienen políticas que son corruptas? Casi todos, o todos podríamos llegar a decir. Entonces, acá no es que porque una agencia está en competencia con otra no significa que no estén aliadas en un mismo objetivo, porque eso, las altas élites siempre han operado de esa manera. Acá hay algo que no condice, o sea, la NASA, la ESA o cualquier agencia a mí me puede mostrar una imagen digital, pero si yo no puedo demostrar una geometría curva, no puedo demostrar que el agua se curve, veo objetos que no deberían verse, hay alguien que me está mintiendo, claro. Claramente, sí. Claro, una fotografía, que estamos de acuerdo, no es real. Una imagen no es una fotografía, digamos. Exacto. Datos empíricos reales que cualquiera pueda corroborar en sus casas, que cualquiera pueda chequear la información, porque esto no se trata de una creencia. La palabra imagen proviene justamente de la imaginación. La fotografía es otra cosa porque remite a una cuestión más empírica, ¿bien? No tiene alteración, supuestamente. Entonces, fotografía hay oficialmente una sola, que la tiene la NASA, tomada por el Apolo 17 en 1972, que se ve obviamente una sola cara de la supuesta esfera, y es una fotografía que si la vemos hoy en día te vas a dar cuenta que es una pintura. De hecho, los ingenieros de la misión Mercury, de la misión Géminis, ya tenían esferas de un diámetro de aproximadamente 2 metros que mandaban a pintar por artistas propiamente de la NASA, como se hace hoy en día con una computadora. Antes se pintaba a mano porque lo tenían como modelos de simulación. Ahora, cuando vos comparás esos modelos de simulación con esa supuesta fotografía, ¿es una fotografía? Sí, es una fotografía, pero es una fotografía, una esfera pintada. Después, a partir de 1972 hasta la fecha, no volvió a haber nunca una fotografía. Había gente en la antigüedad muy inteligente, por cierto, que decía que era plana y que estaba... Es más, cuando vos hablás de la antigüedad, no te olvides que esa gente también era geocéntrica, y sin embargo nadie lo recuerda. El problema acá es que hay un método científico. El ser humano, desde que aparece Copérnico para Occidente, porque es muy distinta la cultura de Occidente a la cultura de Oriente en cuestiones cosmológicas. Nosotros vivimos en Occidente y hemos sido conquistados lógicamente por Europa, más que nada viviendo en lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces a nosotros nos llega toda la información de un imperialismo, lógicamente. Entonces, desde la época de Copérnico hasta que el hombre supuestamente no salió fuera de la órbita en 1969, jamás se comprobó los cálculos. Vos podés hacer un montón de cálculos, pero vos tenés que observarlos porque eso está dentro del propio método científico. Incluso el mismo método científico dice no al principio de autoridad. Y cuando vos hablas de la NASA en nombre de las demás agencias, es porque así hemos sido adoctrinados. O sea, a nivel marketing, nadie cita a las otras agencias espaciales, pero porque también tiene que ver con en el que el monopolio aeroespacial sigue siendo de la NASA, por más que haya otras agencias, sigue siendo de la NASA. De hecho, toda la cuestión del hombre en la luna o de esta fotografía de la que hablamos, todavía en esa época no existía ningún tipo de agencia espacial más que la propia NASA. Todas estas agencias chinas, japonesas y europeas surgen hace un par de décadas atrás. La que estaba en competencia era Rusia. Digamos que la NASA, o mejor dicho, esos cálculos que se tomaron en cuenta desde Copérnico, pasando por Galileo, por Kepler, por Newton, etcétera, etcétera, nunca se demostraron. Entonces ahí hay un choque de realidades. La Tierra podría ser incluso más grande. Primero hay que tener en cuenta quiénes creaban los mapas, para qué se creaban los mapas. Los mapas se creaban lógicamente para estrategias militares. No había ningún civil, menos hace 100 años atrás, que de alguna manera hiciera mapas por su cuenta. De hecho, todos los mapas que nosotros usamos son proyecciones inexactas. El más conocido es la proyección de Mercator, que está bastante deformada. En el colegio nunca nos cuentan de este mapa, que es el mapa de Gleason, que es este mapa como el logo de la ONU, ¿no es cierto? Que es como un mapa circular rodeado por la Antártida. Entonces hay que tener en cuenta que los mapas siempre han sido realizados por las mismas personas que también realizaron el modelo heliocéntrico. ¿Ocultan ciertas proyecciones de mapas? Sí. ¿Por qué? Porque prestaría a la sospecha, como por ejemplo el mapa que acabo de citar de Gleason. Y después lo que podemos hablar de lo que son las distancias y las medidas, todo lo que tiene que ver con el ecuador coincide. Entonces las distancias que uno puede proyectar sobre un plano son bastante similares. ¿Qué pasa con la Antártida? ¿Por qué primero
se hizo un pacto en el cual participaron casi todos los países que incluso estaban en guerra en esa época. Dijeron, no, está bien, a la Antártida no va nadie que no sea ni científico ni militar. A la fecha de hoy ese pacto se sigue manteniendo. No podés acceder a más que un par de kilómetros sobre la costa y solamente te movés de base militar en base militar. No podés ir con tu libre exploración. Nosotros no podemos hacer un mapa por límites burocráticos. O sea, no podés salir de tu país si no tenés un pasaporte. Hay áreas que están militarizadas que no tendrías acceso a medirlas. Entonces dependés un poco del sistema actual. El problema es, no se cumple la ley de la mecánica de fluidos. O sea, nosotros lo que entendemos es cómo curvamos el agua, sea más grande o sea más chica. Muy bien, entendemos. En donde habían visto una extensión más grande que Estados Unidos y no habían podido seguir avanzando por una cuestión tecnológica. Hoy en día el ser humano no tiene tecnología para penetrar la Antártida, ni con buques rompehielos, ni con aviones, ni con una cuestión de a pie, porque llega a haber vientos de 100 kilómetros por hora con temperatura de 60 grados bajo cero. Entonces, pareciera haber un límite realmente puesto para que el ser humano no se expanda. Cuando uno entra en este tema de tierra plana, tiene un shock emocional bastante fuerte en cuanto a decir, bueno, sí, yo acepté en mi vida que tantas instituciones me hayan mentido, desde la política, la económica, farmacéuticas, educativas, lo que uno quiera. Entonces es como que uno comienza a tornarse demasiado cientificista empírico y empezás a decir, bueno, mostrámelo, yo quiero verlo. Más para un terraplanista que interpreta lo que una brújula te marca. La brújula siempre apunta al centro o al norte, no deja de funcionar en el norte, o al menos hasta donde uno puede llegar en este centro de la Tierra. Sin embargo, en el sur la gente no se ubica por brújula porque no funciona. Empíricamente, cuando vos te metés a estudiar las agencias espaciales, cómo funciona la cohetería, hasta qué altura llegan empíricamente, que nunca superan los 120, 140 kilómetros de altura, y los gases, cómo están compuestos los gases atmosféricos, las temperaturas que hay y demás, pareciera ser que nada sólido puede penetrar este mundo, ni salir. Y no podemos dejar de lado lo que se denomina el proyecto NASA Blue Beam, que es un proyecto desclasificado de la ONU de una falsa invasión extraterrestre. Entonces, bueno, hay una propaganda con la cuestión extraterrestre dentro de esta nueva forma de encarar la cosmología o de cuestionar este modelo heliocéntrico establecido nuevamente por la Iglesia como una forma de religión. El heliocentrismo tiene mucho de religión, sobre todo para el ciudadano de a pie, porque nadie vio la curvatura, nadie detectó que la Tierra gire, nadie salió del planeta, nadie va a salir del planeta. No. Entonces no te queda otra que la creencia, que creer en lo que te están contando, que es un dogma, básicamente es una creencia. Cualquier persona, sea ingeniera, astrofísica, lo que fuera, solamente los astronautas, cualquier persona que lo investigue, porque ellos mismos lo muestran, pertenecen a sociedades secretas. Y si no pertenecen a sociedades secretas, son militares. Y los militares siguen órdenes, y no es que los militares o los astronautas te vayan a mentir, sino que siguen órdenes. Y si la orden es decir una cosa que no es, como la han hecho tantas veces, lo van a hacer. Entonces eso hay que dejarlo en claro. A mí me sorprendió mucho cuando me puse a estudiar la Tierra plana, cosmología maya, cosmogonía azteca, cosmogonía navaja, egipcia, de los queros. Todos hablan de una tierra plana con una cúpula en donde el sol y la luna tienen el mismo tamaño porque son del mismo tamaño y giran arriba nuestro porque giran arriba nuestro. Y las estrellas están en un firmamento que gira alrededor de Polaris, la estrella polar norte, donde está el eje. Nunca había reparado en eso. Cuando nosotros levantamos la cabeza y miramos hacia el cielo nocturno, un terraplanista no niega que existan los planetas, que significan estrellas errantes, lo interpreta de otra manera tal vez. Y también sí, lo que te da a entender es que este mundo está más regido por energías espirituales que cuestiones físicas. Los científicos griegos de su época eran todos geocéntricos. A la fecha de hoy, con tecnología actual, todavía no se ha podido demostrar, y te cito incluso palabras del propio Albert Einstein, en el que dice: no hay proceso o instrumento mecánico que pueda determinar que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ni siquiera se puede detectar que la Tierra gira sobre su propio eje. Y ahí nos vamos a experimentos como los de Michelson-Morley, que nadie te los explica en el colegio, de Michelson-Gale, Sagnac, la falla de Early. Esos son todos experimentos que se llevaron a cabo desde 1890 hasta que aparece la teoría de relatividad especial y luego la general de Albert Einstein. Esos son datos empíricos. Cuando nosotros miramos el cielo, nadie jamás demostró ópticamente
un sol central en ninguna galaxia. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una manipulación que sigue siendo controlado por la misma institución que ha dominado los últimos 2000 años Occidente, que es la Iglesia. La teoría heliocéntrica estuvo equivocada, refiriendo a la teoría del Big Bang. Ustedes saben quién postuló la teoría del Big Bang. Recordémosle a la gente, la teoría del Big Bang está creada por Georges Lamaitre. Sí, un en jesuita, 1900, ¿no? Copérnico está vestido como un jesuita, como un cura, y Kepler, y Galileo, y entonces vemos, nosotros lo que entendemos es que esa manipulación está presente en todos los días, cotidianamente, en todas las áreas del conocimiento humano. Los planetas son luminarias. Correcto. ¿Sí? Son estrellas errantes. Bueno, los mayas, hay registros, pues ellos consideraban el planeta Tierra como un plano, ¿verdad? Dentro de todas las culturas, siempre hubo dos soles. Lo que pasa que el otro sol se lo conoce como el sol negro. Cuando vos vas por ejemplo, a la masonería, ustedes se van a encontrar también con una cosmología planteada por la masonería. La cosmología planteada por la masonería, ¿cuál es? Es el sol y la luna también dentro de una bóveda del mismo tamaño, pero siempre en el centro. Vos también date cuenta que en esa cosmología maya aparece el sol y la luna del mismo tamaño dentro de una cúpula, pero en el centro aparece otro objeto, pero que en otras culturas se conoce como el sol negro, por ejemplo, que es lo que los masones llaman, por ejemplo, Gadú, que significa el gran arquitecto del universo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza creadora. Dentro del modelo heliocéntrico planteado por la Iglesia, dentro de su simbolismo, nos hacen creer como que si no existiese el sol, no existiría la vida en nuestro mundo. Pero en realidad las culturas antiguas lo que te dicen es, si no existe la Tierra, no existe la vida en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que está creado y está sostenido por la madre Tierra. Si no hay Tierra, no hay sol donde se, digamos, opere, no hay luna, no hay nada dentro del modelo terraplanista, porque está todo contemplado de este mismo universo, ¿sí? Pero todas las religiones, todas las culturas espirituales siempre dicen lo mismo. Primero fue el verbo y después la carne. O sea, primero hubo una vibración inteligente, hubo un modelo creado, hubo una inteligencia que le dio lugar a toda esta existencia. Sol negro, así lo llamaron los jesuitas, para nosotros no es un sol negro, es una energía creadora. El modelo heliocéntrico lo que viene a hacer al subconsciente de la persona es desvalorizarla totalmente y quitarle cualquier tipo de conocimiento espiritual, porque todo se rige a los planetas, son piedras inertes en el espacio. Nadie sabe por qué estamos acá, pero acá estamos, somos un granito de arena más en el miles de millones de otros planetas que jamás se observaron ni nada por el estilo. Pero el modelo heliocéntrico es un modelo de desvalorización espiritual. Cuando a vos te bajan la guardia, obviamente te pueden controlar mucho más fácil, además de los económicos, que también se gana con una mentira a niveles de carrera espacial. Pero digamos que la mayor ganancia que tiene una persona que empieza a cuestionar lo que las instituciones nos están diciendo, sobre todo cuando esas instituciones ninguno elige a quiénes son los directores de esas instituciones, como el de la UNESCO, la ONU, la OTAN, la FMI, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo no decide absolutamente nada de eso. Es volver a empoderarse. Y con el tema del terraplanismo es volver a centrarse en el centro y volver a abordar esas culturas antiguas que lejos estaban de ser inútiles o precarias, porque después de todo hay un dicho que dice: al final del juego el rey y el peón van a la misma caja. La diferencia es el conocimiento. Acá no importa si vos tenés el iPhone 7 o si sos una persona que prende fuego con dos ramitas friccionándola. Vos vas a tener que encarar el plano astral, o sea, vas a desencarnarte, vas a morir. Entonces, si vos te la pasás toda tu vida distraído con tecnología, te estás perdiendo el conocimiento máximo que tenían todas estas culturas, que era preocuparse más por una cuestión espiritual que por una cuestión material. La idea, ¿cuál es? Abordar las dos, porque vivimos en un mundo material, en el estado consciente, pero en el estado inconsciente no, vivimos en un mundo astral. O sea, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿No es cierto? Es justamente lo que necesita la élite. Un pueblo fragmentado, enfrentado, se convierte en un pueblo fácilmente manipulable por lo distraído que se encuentra en situaciones que lo alejan de una condición interior. A esos planes de manipulación que, como tú muy bien dices, ocurre desde el mundo de la religión, el mundo de la política, el mundo del militarismo, el mundo de la ciencia. Y cuestionemos el modelo establecido que solamente le conviene a unos pocos, a los cuales nosotros no elegimos en ninguno de sus puestos de operación. Excelente.